Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Estos Animales 2020, día 41 de la cuarentena. Día 41 del confinamiento obligatorio. Muchos temas. Uno del que vas a tener información exclusiva aquí en Animales con toda la mesa. Hola chicos, buenas noches a todos que están aquí. Se fue Alejandro Vanoli. Se fue una de las personas que había sido mirada muy mal cuando aquel viernes tremendo de marzo los jubilados hacían cola. Hoy te vamos a contar por qué se fue. ¿Cuáles fueron los motivos que le dijeron al presidente Santiago Cafiero, pedile la renuncia al titular del ANSES? Y vamos a hablar de las consecuencias de esta pandemia, que obviamente tiene un costado de salud, y seguiremos preguntándonos cuándo empezamos a salir de la pandemia, ojalá, de la cuarentena, porque en algún momento va a haber que salir. También vamos a preguntarnos de la pandemia económica, colapsada la economía. Maxi Montenegro te va a hablar de lo que a vos te pasa, Gustavo Marangoni de lo que te pasa en tu negocio, en tu condición de autónomo. Y vamos a hablar de algo que sigue siendo un tema central, tan central, que el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires salieron a hablar del tema, y que son los presos que están siendo liberados. Lo primero que querría decir es que esto no es un problema aritmético, si son 30 o 300, que no son 30. No es un problema, la justicia no es un problema aritmético. No es si un solo injusto es menos grave que 300. La injusticia se cuenta por una. Y cuando estamos hablando de injusticia, no estamos hablando de una cosa de laboratorio que algún juez lucubra, sino estamos hablando, por ejemplo, de estas caras que con Javier Calvo y Nacho Ortelli te vamos a contar y que son apenas una muestra de lo que estamos hablando. Abusadores sexuales, mintió el que dijo que no salían abusadores sexuales. Abusadores sexuales que sí fueron puestos en prisión domiciliaria, estafadores, violentos de género. Javi, ¿me contás quiénes son estos que estamos viendo simplemente como muestra? Mirá, ahí tenemos 4 casos, elegimos 4 casos. Uno es el caso de Hurlingham con Ramón Antonio Chazarreta, que tenía condenas por violencia de género y tenía arresto domiciliario, lo habían mandado en su casa por asma y diabetes. O sea, había tenido asma y diabetes, coronavirus, a su casa y había tenido violencia de género. ¿Y qué hizo? Atacó a un repartidor de agua. Ahora. Atacó violentamente. Sí. Bien. Y lo volvieron a detener. El otro caso, el que muere de un infarto, el hombre que tras salir de la cárcel mató a su ex mujer y en la huida chocó. Exactamente, estaba condenado por femicidio en Campana y de hecho había sido liberado y cuando salió mató a su mujer. ¿Me entendés de lo que estamos hablando? Cuando uno se plantea aquí porque aparte la pandemia nos ha puesto blanco-negro, o todos adentro y que se contagien todos de coronavirus, o todos afuera y que pase. Estamos hablando de esto, de una persona que atacó a un repartidor, de una persona que atacó a su ex mujer y la mató, y hay otros casos más, Javi. Sí, tenemos un caso de un tema que parece tabú en la Argentina, que es el de los presos por lesa humanidad, por delitos de lesa humanidad, por violaciones a los derechos humanos. Liberaron a Carlos Capdevila, el ex médico de la ESMA. El Tribunal Oral Federal le dio la prisión domiciliaria. Tiene 3 condenas, pero claro, tiene 70 años, hipertensión arterial, cáncer de próstata, dificultades motrices. También fue entregado para que cumpla su prisión en su domicilio. O sea, para los que por izquierda nos acusan de ser el fascismo, a los que nos preguntamos, ¿no hay otro modo que no sea mandarlos a su casa o ponerles una pulsera que nadie controla? Estamos hablando de una persona que fue un autor de delitos de lesa humanidad, que la Argentina, gracias al Estado de Derecho, consiguió condenar. Y hay un caso más. Bueno, es Hurlingham en este caso, ¿no? Sí. Y el otro caso era el caso del hombre que había chocado, y en Campana la de la violencia contra su mujer, que la había atacado. Nacho, contame más data de lo que está pasando en este momento. Bueno, mañana es la reunión, Luis, 10 de la mañana, una reunión clave por el tema presos, por la liberación de presos, reunión multisectorial. El gobierno va con la definición del presidente Alberto Fernández que no va a haber conmutación de penas. Eso puede complicar mucho las cosas de lo que ocurra mañana. Mañana, cuando estén entrando el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y estén ingresando también el titular de Servicio Penitenciario, jueces federales,
jueces en lo criminal y correccional de la provincia y también defensores oficiales, va a haber una batucada en Devoto. ¿Quién es esta gente que estamos viendo? Bueno, en este momento? esto es una foto que se sacó el sábado en la capilla donde se va a hacer mañana la reunión. Son detenidos, son familiares de detenidos, de asociaciones de familiares de detenidos y de derechos humanos. Vos fijate, Luis, la paradoja, ¿no? Acá se está hablando de que se hace o se piden libertades por el temor al coronavirus y están todos, casi todos sin barbijo, sin ningún tipo de distancia social, personas que vienen del exterior y pueden haber contagiado. O sea, los que dicen que los detenidos se van a contagiar de coronavirus están en esta foto, todos juntos. Porque yo digo, uno tampoco es tan insensible. Si hay una persona que tiene una enfermedad terminal o tiene una preexistencia, una patología y que el coronavirus puede afectarlo, desde ya que no puede quedarse en la misma circunstancia. Yo voy a seguir preguntando algo que pregunté ayer. ¿No hay otra solución? No hay, voy a decir a lo mejor una torpeza, no me importa, porque entre decir una torpeza y no decir nada y mandar a la casa, me quedo con la torpeza. ¿No hay instituciones militares en nuestro país, viejos batallones, que permitan hacer en la emergencia una suerte de penal de emergencia con mayor distanciamiento? Yo ayer escuché a un juez, que no lo voy a mencionar porque no está aquí presente, que dijo, van a estar más cuidados en sus casas los presos que si están en los penales. Mandemos todos los presos a la casa. No hagamos más cárceles. Luis, hay un ejemplo de un abogado que en Twitter contó que tranquilamente en el penal de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, se podría utilizar un sector del batallón que está al lado, pegado al penal, para una ampliación, para una reforma muy barata, muy rápida, para destinar justamente detenidos a esa parte del penal de Magdalena. Y se preguntaba, recorre mucho las cárceles bonaerenses, que hay en muchas cárceles en esa situación, planteando, bueno, acá está tenemos, lo de Magdalena. ¿no? Acá tenemos el ejemplo de lo que este abogado mostraba. Ayúdame, la 28 y la 35 son las cárceles. Exactamente. ¿Y el coso dónde está el batallón? Y el batallón está al lado. Ahora lo vamos a ver. Ahí está, obviamente, bueno, enseguida lo vamos a ver, es un tuit que tiene un hilo con fotos para que vos puedas entenderlo. Exactamente. Pero digo, al toque está poniendo lo que es, ahí está, la unidad 35, la 28 que recién viste focalizada, y al toque está el lugar en donde podría detenerse, que sería esta instalación militar en desuso. Exactamente, el batallón del ejército, ahí en Magdalena. Porque acá la pregunta es, ¿de verdad nos estamos ocupando de una cuestión humanitaria o hay un trasfondo político? Digamos, hay alguien, un conjunto, y esto ya corre por mi cuenta, no involucra a nadie de los que está aquí sentado. Ni siquiera involucra a este programa, ni siquiera involucra a esta empresa. Esto corre por estricta cuenta mía. Yo estoy convencido de que el presidente de la Nación no comparte esta idea de liberar a los presos. Estoy seguro, y es información, no opinión, que la ministra de Justicia, Marcela Rosardo, no comparte esta idea. Ahora, hay otros sectores, y la justicia también funciona así, que creen que el derecho penal es una molestia que los ricos, los chetos, le vienen a hacer a los pobres que están presos. Yo sé que muchas cárceles están llenas de pobres. Ahora, el señor que mató a su mujer tenía antecedentes de violencia de género. La mató. ¿Me van a correr con los 30 casos? Me cuentan que le dicen a la familia de esta mujer que la mató, che, son poquitos, que no son poquitos, les quiero aclarar. Pues supongamos que fueran 30. Sí, perdón, Javi, que te interrumpí. Tenemos el caso, está claro que no son 30. Tenemos el caso del juez Violini, el juez de casación penal de la provincia de Buenos Aires, cuya firma habilitó la salida de 2.300 detenidos. ¿Cuántos detenidos? 2.300 detenidos. Enseguida lo vas a escuchar, el juez Violini, que hoy habló con Romina Maggen en el programa que hacemos en Radio La Red, fijando su posición. Creo que la podemos sumar a Patricia Bullrich, que fue ministra del gobierno anterior y es hoy la responsable de Juntos por el Cambio. Patricia, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Primera impresión, digo, ¿son unos poquitos que hay que por razones humanitarias liberarlos o hay una política de algún sector de la justicia y de algún sector del Estado que dice aprovechemos, llenemos de elefante calle Florida para que no se note un elefante? A mí me parece que esto comenzó con un discurso muy ideológico cuando el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, pidió por la liberación de Jaime, algo que es como pegar en el corazón de la impunidad.
y luego la Comisión de la Memoria comenzó un discurso así tipo arenga, donde dijo, bueno, van a salir todos, acá vamos a lograr que salgan todos. Inclusive cuando en la Comisión de la Memoria planteaban salgan todos, decían, bueno, todos los compañeros van a salir. Claro. Yo me preguntaba, ¿compañeros de qué? ¿Compañeros del asesino? ¿Compañeros del asesinado? Es decir, esta confusión en la que no tenemos clara el límite entre el ciudadano que cumple la ley y aquel que la viola. Entonces me parece que esto comenzó con una política estatal, con algunos jueces que acompañaron esta política estatal de manera general, porque Claro. yo desde el primer día dije, esto se soluciona con cuarteles, con fábricas, esto se soluciona con un hospital que no esté hoy en el COVID y que pueda, donde puedan estar los casos más complejos, de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier lugar, donde vayan los casos que no pueden estar en un cuartel, se soluciona de manera fácil y sobre todo se soluciona con algo fundamental que nosotros votamos en el Congreso, que es que se le pregunta a la víctima. Claro. Tengo un punto y seguido, Patricia, porque has tirado un montón de cuestiones. Una que vamos a hablar de algunos jueces, como vos decías, que me alegra que cites esto porque yo creo que es así. Algunos cuentan la excepción como regla. La regla debe decir, el que está penado tiene que cumplir la pena. Esa es la regla, no tiene que salir. Excepcionalmente, a lo mejor puede ser. Pero cuando vos transformás la excepción en la regla es complicado. Enrique, ¿se puede poner un hospital? ¿Hay hospitales para proteger a los presos del contagio del COVID y que no salgan a sus casas? Hay algo que creo que parte, la gente nos escucha y hoy puede pensar que se opina de manera diferente. En alguna medida lo que se comentó ayer acá fue que no iban bajo ningún concepto delincuentes graves iba a ser liberados. Cuando estamos entrando en violadores, asesinos y demás es muy complicado. ¿Cómo actúa el tema salud en las cárceles? Cuando una persona tiene algún inconveniente real, imposible de ser tratado dentro de la cárcel, se lo deriva inclusive al hospital zonal. Por ejemplo, Sierra Chica o La Barría, Hospital de La Barría, La Plata, Hospital de La Plata. Esto significa que esa persona hasta se podrían, y voy a hablar de lo que más cercanamente conozco, que es el área psiquiátrica. En realidad se los deriva inclusive a ciertos lugares y hace varios años que existe la necesidad de crear reales unidades, porque existe el PRISMA, el programa en realidad que habla sobre la salud mental, el primer programa sobre salud mental, pero que está en Ezeiza, por ejemplo, pero en realidad se podría armar hospitales para algo que, por ejemplo, en Inglaterra se llama tercer sector. Son los pacientes que no padecen una patología grave, inimputable, pero sí son complicados de tratar en una cárcel común. Yo querría que veamos las tres cosas, porque la veía Patricia sentir. Nacho quiere hacerte una pregunta, porque hay una cuestión política. Digamos, hay un sector de la justicia, porque es política. Los jueces entienden más claro el calendario electoral que los políticos mismos. Hay una cuestión política entre los jueces. Dos, ¿qué piensa el presidente de la Nación? ¿Tiene internas? ¿Tiene internas dentro de su gobierno? Y tres, ¿no hay otra solución que no sea? Parece, la pandemia nos puso más dogmático que nunca. Todos adentro o todos afuera. No, ¿sabés qué? En el medio hay... Sí, Nacho. Sí, Patricia, ¿usted ve una vinculación entre el pedido de un sector del kirchnerismo de que salgan presos, los políticos presos o los presos políticos, como quien quiera llamarlo, y luego esta avanzada sobre las cárceles con los presos comunes? ¿Ve algún tipo de utilización? Se lo pregunto por dos cosas puntuales. La primera, que se habla de tema salud y hay solo 2 internos que tienen coronavirus, 2 internos. Estuvo el domingo a la noche Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, habló 4 horas con los internos y no pasó a mayores, quedó todo claro que las medidas de seguridad estaban, pero después, por otro lado, el kirchnerismo insiste con lo mismo. Sí, yo cuando vi el pedido de Pietragala sobre Jaime, lo primero que pensé fue, acá se viene la toma de penales. Era como derecho, es decir, no podía no pasar eso, porque cualquier preso lo primero que iba a decir es, ¿y por qué Jaime y no yo? No me llamo Jaime, claro. no parte de un gobierno. A ver, ¿por qué él? Digamos, ahí hay hasta un sentido, fíjate, ¿no? En la injusticia de que salgan presos que no tienen que salir, hay hasta un sentido de justicia. La justicia es, el secretario de Derechos Humanos debería de haber hecho un pedido justo. Todo aquel que tiene
situaciones determinadas de salud que no puede estar en contacto con otros. Lo aislamos. Si es peligroso, lo aislamos. Si no es peligroso, lo mandamos a la casa. Ahora, el tipo dijo, van los presos amigos nuestros. Ahí se generó inmediatamente una reacción natural del ser humano que es, ¿por qué él y no yo? Ahí se generó una situación que para mí es muy grave y institucionalmente muy grave, es que se generó inmediatamente una mesa de negociación con 11 penitenciarios heridos, se los trató como si fueran de cartón, se sentaron en la mesa, dijeron, bueno, no le vamos a hacer ninguna causa porque hirieron a 11 penitenciarios, es decir, esto no va... Es lo de menos, claro. Es lo de menos, estos son, no importa, son descartables, los tiramos por la ventana. Imagínense ustedes hoy el personal que está en el servicio penitenciario en Devoto. Digan, muchachos, hagan lo que quieran. Salgan. Yo no me pongo mal. Total, se tiró uno que tiene antecedentes fenomenales, se tiró por la ventana y es el negociador más respetado. Yo quiero sumarlo a Luis Juez, que no solo es un hombre de la política, sino que es un hombre que ejerce el derecho penal y que lo entiende y que nos va a ayudar. Y les pediría que preparáramos con Javier, con Nacho, con la mesa, lo que dijo hoy el presidente, lo que dijo Kicillof, porque me parece que es muy demostrativo. Se está leyendo como un respaldo a la salida, y yo creo exactamente lo contrario. Pero Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Apelo a tu condición de penalista. ¿Cómo estás viendo este pedido de prisión domiciliaria, a mi modo de ver, indiscriminado, que va desde una persona que de verdad lo amerita hasta un abusador, un violento de género? Mirá, todo lo que viola los preceptos legales claramente incurre en el marco de la irregularidad. O sea, cualquier planteo, todo lo que estamos viendo está planteado en el Código de Procedimiento, está planteado en el Código Penal, pero lo tenés que hacer conforme a derecho, lo tenés que hacer conforme a las normas. Hay una ley que se sancionó, la 27372, que es la ley de víctima. O sea, si el juez de garantía, el juez de seguimiento de la condena, toma la causa, Luis Juez va y le dice, su señoría, viene el abogado mío, necesito recuperar la libertad porque tengo este estado, tengo 75 años, tengo esta afección, hay todo un planteo, hay una ley. El problema es cuando las cosas se hace como el gobierno. Yo te lo digo porque la última vez que hablé con vos, Luisito, vos me viste a mí, yo al presidente lo banco en el tema sanitario. Y no quiero quitarle pero ese no es un cheque en blanco. Claro. No es para que a partir de ahí se le ocurra hacer cualquier cosa y después lo arregle como un adolescente histérico con un par de tweets. Así no se hace política. O se para al frente de su tropa y le dice, señores, no me jodan la vida, porque el presidente nos pide tranquilidad a nosotros y estamos hace 45 días que estamos dentro de la casa. No somos nosotros los que le traen intranquilidad, es su propia tropa, que tiene que dejarse de joder, de andar ideologizando en un momento de mucha agonía que tiene el pueblo, de mucha incertidumbre, donde los tipos están jugando a la política. Entonces está en prueba y error. Recién Patricia lo acaba de plantear, lo dijiste vos con sentido común. Entonces, porque digo... nosotros tenemos... Ale, mira, Luis, este tema solo. La única ventaja que tenemos con el tema del coronavirus es que estamos 50 días después de lo que pasó en España, Francia, Alemania, Estados Unidos. Con lo cual podamos ir viendo qué han hecho estos modelos. En muchos de estos lugares, sabiendo que los lugares donde hay concentración de personas, asilos de ancianos, penitenciaría, cárceles, lugares donde están personas discapacitadas, se han tomado protocolos muy particulares. Y yo no he visto que en la Argentina, en primer lugar, yo presidente, yo Alberto Fernández me junto con el presidente de la Corte y le digo, che, va a venir este quilombo, vamos a entrar en cuarentena. Vamos a tener un problema en las cárceles, porque evidentemente vamos a tener un problema en las cárceles cuando vuelve a limitar las visitas, cuando tenés que plantear alguna medida restrictiva. ¿Cómo lo vamos a manejar? Ustedes van a entrar en feria, bueno, pero necesito que me habiliten los juzgados de seguimiento de la condena para que no tengamos problemas, claro, porque no aparezca un violín, este tipo de la provincia de Buenos Aires, un espanto. Ahí está. Dame un segundo porque quiero que lo compartamos, con vos y con Patricia y con la mesa, el audio del doctor Víctor Violini, que hoy habló en Radio La Red, en el programa que comienza a las 9 de la mañana, y al que se le preguntó concretamente. Él liberó, Javi, 2.000, habilitó la liberación de aproximadamente 2.300 reclusos. Donde apareció un abusador de una menor. Esto decía Violini. ¿Le dio la libertad en el marco de la pandemia a un violador? No, eso fue antes de la resolución. Esto fue uno de los primeros habeas corpus, fue antes de la resolución colectiva. En este caso lo único que teníamos era que estaba dentro de lo que la Corte nos había mandado como
como parte del grupo de riesgo en atención a que era mayor de 65 años, tenía 67 años. El habeas corpus que presenta la abogada nos dice que no está alojado en el servicio penitenciario, sino que está alojado en la comisaría de Bursaco, que está asignado sin tratamiento médico, sin elementos de higiene, que sufre de hipertensión, neumonía y que tiene osteoporosis, lo que lo mantiene postrado en una cama sin posibilidad de movilizarse por sí mismo, o sea que no podía caminar ese hombre. ¿Estamos de acuerdo? Fue en la pandemia antes de la resolución, digamos, del habeas corpus colectivo. Este es un caso particular. Los delitos graves, yo no otorgo arresto domiciliario. Javi, ¿quién es Víctor Violini? Mirá, tenemos ahí un identikit de él, es el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense. No digas identikit porque nos van a acusar que le decimos delincuente. No. Un CV ampliado. No. El prontuario de él, perdón, los antecedentes de él es que concedió, por ejemplo, el pedido de celulares en cárceles y comisarías para los presos. Sí. Y fue el que aceptó este pedido de excarcelación de aproximadamente 2.330 reclusos. O sea, lo primero que les dio celular adentro de las comisarías y las cárceles. Exactamente. Todos sabemos para qué se usan los celulares adentro de las cárceles. ¿Hay que explicar para qué se usan los celulares? El celular fue clave para el motín del otro día en Devoto. Se ponían de acuerdo entre los pabellones, cada preso le decía, bueno, a tal hora vamos a hacer determinada maniobra para justamente generar un efecto disuasorio en los penitenciarios. ¿Qué más hay para decir de Violini? Favoreció al acusado de abusar de una nena de 13 años, como le preguntaban hoy en la mañana en la radio. De vuelta, digámoslo lentamente. Pues. Él se justifica, lo digo, favoreció al acusado de abusar de una nena de 13 años. ¿Lo favoreció dejándolo? Explica? Sí. ¿Dejándolo que vaya a su casa? Sí. ¿Cómo lo explica él? Que fue previo al habeas corpus masivo que lanzó. ¿Quiere decir algo, Patricia? Sí, Patricia. Quiero decir algo porque hoy me comuniqué con todos los concejales y los vecinos de esa cuadra. Ese abusador, ese señor violó a una chica de 13 años y está viviendo en la misma cuadra. La gente no fue a hacer justicia por mano propia, por suerte, simplemente porque están todos en cuarentena. Pero la situación que se está viviendo en Bursaco, el miedo al coronavirus y el miedo a que el violador, aunque tenga 67 años y digan que no puede caminar, yo le pregunto al juez Violini, si es un violador, porque no puede caminar, ¿lo van a poner a 50 metros de una chica de 13 años a la que violó? ¿O lo podrían poner en un hospital, en otro lugar, en una celda aislada? ¿A ustedes les parece que pueden hacer una cosa así? Imagínense esa víctima se ha revictimizado, su familia, el barrio entero está levantado. Está está a 50 metros el violador de la chica violada de 13 años. Luis, vos planteabas el tono político de algunos jueces que huelen la política antes que los propios políticos. Víctor Violini quiso ser intendente de La Plata. Sí, donde vive, donde nació. Hoy lo dijo también, que él tenía vocación de ser intendente. Sí. Exactamente, por el peronismo, por el kirchnerismo. Tenemos un tuit muy interesante del juez de la Cámara de Casación Penal. Es decir, no es un juez de tercera categoría. Este es el retweet que hace Violini. Este es un retweet que hace Violini de un tuit de Cristina Kirchner en donde lo elogia. Es decir, Cristina elogia a Violini porque dice no queremos que la justicia bonaerense se convierta en Comodoro Pi. No, hay cosas peores también de Comodoro Pi, está visto. Y nunca vi cosas como las actuales en 25 años dentro de la justicia. Lo rescata, lo destaca Cristina Kirchner y él la retuitea a la actual vicepresidenta, por ese entonces candidata a vice. Pero hay otro tuit de Violini muy interesante que dice: es increíble que algunos periodistas nada digan del salvaje endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de Macri Vidal y se dediquen a denostar al ministro Guzmán, quien trabaja denonadamente por salir de este endeudamiento. ¿Hasta cuándo? Luis, ¿qué te parece esto que estamos mostrando con Javier? Bueno, yo celebro, tendría que haber arrancado la nota felicitándolo por el Día del Animal, ahí hay un montón de animales sueltos y está bueno que pongan en la mesa. Es un puntero político que le costó un huevo llegar a juez. Tendría que preguntarle al Consejo de la Magistratura cuántas veces rindió
el impresentable no podía hacer una O con un vaso. ¿Ah? Digo, para que sepamos de quién estamos hablando, de un puntero político que le dieron una chapa de juez. Y actúa como puntero político conforme a su olfato político. Y toma decisiones que contrarían la norma, porque en definitiva yo le preguntaría al doctor Violini cómo constató que el delincuente violador tenía la patología que le decía su abogado defensor. O no sabe cómo somos los abogados defensores cuando queremos alegar en defensa de un cliente. Claro. Digo, y si constató, la solución era la prisión domiciliaria o llevarlo, sacarlo de la policía. Por supuesto no puede estar en una celda policial, llevarlo al servicio penitenciario, donde se lo podía tratar de sus dolencias. ¿O quién lo está tratando de sus dolencias en el domicilio particular? Nadie, absolutamente. Esto habla del absoluto conocimiento del derecho del magistrado. Podemos decir que ni siquiera citó a la víctima, ni siquiera la consultó, ni siquiera le avisó que lo iba a poner en libertad. Pero digo, estas son, y por eso aplaudo a estos animales que tenés en la mesa, que Javier se anime a contar y a sacar estos tuits, porque estos tipos creen que pueden hacer cualquier cosa, que pueden impartir justicia de manera imparcial, pero también pueden hacer política partidaria. Patricia, y no se puede, no se puede. ¿Le puedo contar un caso de Bahía Blanca? Néstor Ibars acaba de ser liberado. Néstor Ibars era el encargado del patronato de la infancia en Bahía Blanca, esto lo dice un periodista muy conocido de Bahía Blanca, Germán Sasso, yo hablé con él, abusaba de los chicos y dejó embarazada a una chica con retraso madurativo. Hoy fue liberado. Es decir que la verdad que me duele en el alma lo que está pasando. Yo entiendo y le quiero decir algo. El presidente lo que tiene que hacer es retractarse. Hoy intentó, pero lo hizo atacando. Tiene que hablar con la justicia, tienen que volver a poner a todos estos violadores, secuestradores en la cárcel. Nosotros hicimos un gran trabajo y 10.000 personas que estaban en la calle, como panchos por su casa, que eran violadores, secuestradores, asesinos, los metimos adentro con una política especial de no tener prófugos en la calle. Yo lo único que pido en este momento es que, fuera de toda connotación política, el presidente de la Nación, si entendió que lo que se hizo fue negativo, no le voy a pedir represalias para los funcionarios. Hable con la justicia, hable el gobernador, hable el presidente. Y estos señores que están poniendo en jaque, hay otro mismo en Misiones que es exactamente lo mismo, está a 20 cuadras de la chica que violó de 12 años. A todos estos casos, vuélvanlos adentro. Tiene que estar, obviamente. O buscar un modo como se planteaba, y lo planteaba Javier, que es... no sé, exactamente. Y quiero aclararlo para que no queden dudas en este momento de locura. Digo, de la misma manera que uno puede decirle al presidente de la Nación que ha hecho la mejor tarea sanitaria, como lo dijo juez, la mejor tarea sanitaria en esta cuarentena, discutir esto no es provocar un intento de desestabilización. De la misma manera uno puede decir, efectivamente el gobierno que usted integró, Patricia, endeudó como nunca la historia de la Argentina, pero en materia de seguridad se recuperaron a 10.000 personas que están prófugas. Entonces me parece que si vamos a correr el eje de discutir ¿qué hacemos con una persona que tiene una pena? Digamos, la persona tiene una pena, ¿la tiene que cumplir o no la tiene que cumplir? Si vos me decís no la tiene que cumplir, es una decisión ideológica, pasa en algunos lugares. No cumplamos, deroguemos el Código Penal, hagamos que nos defendamos como podamos y ya está. Pero esto es un poco la cosa. Gracias, Patricia. Nos encontramos en la próxima. Bueno, gracias. Hasta luego. Sí, Enrique. No, que el caso Ibars es emblemático. En Bahía Blanca es un caso muy conocido, es un caso terrible, es un sujeto que abusó y dirigía el patronato. Es decir, búsquenlo por ahí, yo quería constatar si es el que yo creía. Y realmente eso ya explica todo lo que se dijo en algún momento que no tiene nada que ver. Que recordemos qué fue lo que hizo este señor Ibars. En realidad, Ibars dirigía el patronato de la infancia en Bahía Blanca y en realidad, y en definitiva, este hombre abusaba de los citarios. Han habido casos de eso. Ahora, atraviesa de tal manera el sentido común, ya no el derecho penal. Como decía Luis Juez, que quienes trabajamos con penalistas sabemos que nos piden constantemente, mira, tiene hipertensión, casi todos tienen hipertensión, claro, tiene neumonía y osteoporosis, 3 patologías crónicas que hay que evaluar, como él bien dijo, y estuvo muy bueno decir, los penalistas somos así, actuamos así, exactamente qué grado de profundidad, de invalidez tenía esa patología. Ayer Calvo trajo un caso de un dictamen médico en donde el médico dijo... Atopía. La atopía. Dijo, el preso dice que cuando era chico tenía problema de bronquio. Bueno, y yo no lo comenté, y la atopía, después lo dije, la atopía en realidad es una alergia. Yo quise ser bueno con el médico, pero en realidad... la cosa atópica. Claro.
Nacho, hay otro tuit también que tenemos que Sí. compartir con Sí. Javier y con Nacho, por Lo favor. encontró Nacho, otro tuit de Violini. el juez Violini. Te aclaro, perdón que lo siento, Sí, hoy estoy no, interrumpido, tranquilo. pero quiero decir, para que vos que estás en casa entiendas de lo que estamos hablando, Víctor Violini integra la casación. La casación no es un tribunal menor. Vos sabés que hay tribunales de primera instancia y después hay un tribunal que es el que coordina, fija cuál es la política penal, o la jurisprudencia penal para todo. Este es el juez Violini. Sí, perdón. Sí, es el máximo tribunal penal No hay. de la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, para eso, más encima de eso, en la provincia tenés que ir al Supremo Tribunal Superior. ¿Esto dijo Violini? Esto dijo Violini, Es de él lo encontró Nacho. Pero es de él el tuit, ¿estamos Sí, seguros? por supuesto, Luis. Sí. Léelo porque es impactante. Quien alza la voz es kirchnerista. Quien muestra discordancia con el gobierno provincial es kirchnerista. 19 de julio de 2019, Sí. gobierno de Vidal y Macri. Pues perdón por ser tan kirchnerista. Me parece que a confesión de parte, relevo de poder. Un juez de la casación que debe controlar la independencia de los poderes dice: quien alza la voz es kirchnerista, quien muestra discordancia con el gobierno provincial es kirchnerista, pues perdón por ser tan kirchnerista. Digo, ¿se dan cuenta que los jueces entienden más la política que los políticos mismos? Pues es muy importante, ver lo que dijo hoy el presidente y lo que dijo Kicillof, que ya lo vamos a estar preparando. Sí, Nacho. Sí, hay un punto, digamos, que tanto los jueces como los organismos de derechos humanos son partícipes de la superpoblación carcelaria, porque recordemos, cuando Macri, el gobierno de Macri, que como vos dijiste, tuvo 1000 defectos, no lo vamos a enumerar Sí, claro. en este momento, pero lo sostenemos justamente para validar lo otro, que es cuando se armó ese plan para construir cárceles, se pusieron todos en fila, Luis, todos en fila los organismos de derechos humanos para criticar esa medida. Y son los mismos que hoy hacen presentaciones o instan a los presos a pedir liberaciones en nombre del hacinamiento. Hoy circuló, hoy no, hace unos cuantos días, circuló la versión de que los ejecutivos, y lo veo entrar al maestro Jorge Asís, que va a hablar de este tema, por supuesto, en los miércoles que hacemos, circuló la versión de que iba a haber conmutación o indulto. Conmutar es bajar la pena, indultar es perdonar directamente la pena. Y yo creo que es muy oportuno escucharlo a Alberto Fernández, y se lo digo también a Luis Juez, que nos está escuchando. Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados. Y siguió, porque es un hilo del presidente de la Nación. Decime si lo podemos compartir o le pregunto ahora a Luis su opinión al respecto. Tomo esto, ¿no? Sí. Campaña mediática acusando al gobierno. En lo personal, no creo que haya campaña y no se acusa al gobierno. Que hay un sector del gobierno, y ahora vamos a ver las internas que hay entre el gobierno. Jorge Asís, maestro está ya sentado, dijo en el primer Animales 2020, hay un loteo horizontal. Y costaba mucho entender. ¿Y qué era esto en los ministerios? Que nombraban al doctor De Rosa como ministro y debajo ponían al señor Ortelli, que no coincide con el doctor De Rosa, y abajo al señor Marangoni, que no coincide ni con Ortelli ni con De Rosa. Y esto está pasando y está sucediendo en esta situación. Por eso yo comparto que el presidente no cree en esto. La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana, por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad. Sí, la respuesta es sí. Entonces, la cárcel o la calle. ¿No hay otra opción en el medio? Organizaciones internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana han formulado recomendaciones. O sea, lo que está planteando el presidente es: no voy a conmutar ni voy a indultar. Y que se terminó la ambigüedad, Luis. Esto refleja que se terminó la ambigüedad del presidente y de Axel Kicillof. Los dos se pusieron al frente, me consta que se comunicaron entre sí para salir a fijar una posición, porque lo que está pasando internamente dentro del oficialismo es que hay un sector que, como vos bien decís, está planteando la liberación de presos y aprovecha el terreno libre que dejan algunas posiciones ambiguas. Claro. De Alberto Fernández, de Axel Kicillof. Me cuentan incluso hoy que la vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner también dejó en claro su postura hacia algunos referentes suyos espadas judiciales. Uno, Juan Martín Mena, por ejemplo, Sí. es que no avala la liberación de detenidos. Cristina le dijo a su gente que no está de acuerdo con la Que no liberación. está de acuerdo.
que fijen una posición concreta para que justamente no haya algunos pícaros que utilizan ese vacío para avanzar. No quiero marcarle... Mena es uno de los que va a ir mañana de voto a negociar con estos No quiero marcarle la cancha con la opinión a Luis Juez, pero ¿qué opinas de esto? Que bueno, un poco lo dijiste vos al comienzo con el tema de los tuits y del gobierno y de la interna que uno cree que hay dentro del gobierno en este tema. Luis. Comparto con vos el argumento. Creo que sinceramente el presidente no comparte los mecanismos de indulto y conmutación. Lo conozco a Fernández hace mucho tiempo. Muchas veces hemos hablado del derecho penal. A los dos nos apasiona el derecho penal. Así que en las largas horas de espera que tenía en aquel momento como intendente para hablar con el presidente, hablábamos siempre de alguna cuestión penal. Así que me consta que él tiene esa postura. Ahora es el presidente, no es Jaimito. Es el presidente. Entonces el presidente es el que tiene que fijar la política, inclusive la política represiva, la política de seguridad, es el presidente. Entonces esto que dice Asís, que es absolutamente cierto, que es un gran conocedor del peronismo, el peronismo lotea el poder. Esto para vos, esto para vos, esto para vos. ¿Cuántas agrupaciones tenemos? Bueno, vos vas con el número 1, es como un partido de fútbol. Vos vas a jugar de 4, vos vas de 2, y yo estoy, el que está puteando, toma el bidón, en algún momento va a entrar. Entonces, todas esas tribus, cuando el que tiene que conducir no se para con autoridad, aparece cada uno tratando de sacar alguna ventaja. Esto es natural, es lógico que así funcione. Entonces, venimos viendo estos últimos 4 o 5 meses, vos no podés decir que el secretario de Derechos Humanos es un 4 de copa. Es un tipo que claramente estuvo abogando hace un par de semanas atrás por la libertad de un delincuente confeso como Ricardo Jaime. Que eso no tomó nota el presidente, era un funcionario de primer nivel, es un secretario de Derechos Humanos. Y así tenés mucho. El tema de los jueces, y te diría, el único juez autorizado a hacer política soy yo. Esto es así. Los demás olfatean por dónde viene la cosa. Y como este Violini, hay un montón de magistrados que dicen, por acá viene la cosa, me quedo bien parado con el poder, hago esto, me adelanto. Yo no sé qué capacidad, por ejemplo, para no irnos del tema, tuvo el magistrado para evaluar las condiciones de 2.200 tipos que ponía libertad en un mismo decreto. Imposible. Es imposible. Imposible. Pero, digamos, la frase, Luis, la frase de los jueces conocen mejor el cronograma electoral que los políticos, no es mía, es de un fiscal federal que es Federico Delgado y que lo viene diciendo todo el tiempo y que, digamos, es tan obvio que hay un acomodamiento. Ahora, también hay acomodamiento cuando vos finalmente no decís es por acá, es por el lugar que vamos. Yo quiero preguntarle ahora a Javi la interna que hay, que, insisto, nació con una expresión que hoy todo el mundo utiliza, que es el loteo horizontal de algunos ministerios. ¿Tenés la impresión, Luis, que, digamos, que frente a esto, la oposición está haciendo todo lo que tiene que hacer o también está desdibujada? No, pero también estamos paralizados por el coronavirus, porque tenemos miedo, no queremos, para enfrentar la pandemia, vos necesitas un tipo con autoridad, con fortaleza, con conducción, que se pare, un 5 que robe la mitad de cancha y que distribuya. Y yo quiero darle al presidente en este momento, hasta que termine esta situación de zozobra, todas las facultades que el tipo tiene que tener. Por eso aplaudo que haya reconstruido un poder propio y no tenga que andar pendiente de las distintas tribus, porque todo el mundo decía, es un títere, hoy tiene poder propio y tiene un altísimo nivel de imagen. Ahora quiero que le ejerza en defensa de lo que le estamos dando este crédito. Yo te juro, por Dios, que saldría, si no fuera así, saldría con los tapones de punta. Llevo 30 y pico de años, más de 34 años como abogado penalista, y te quiero decir que cuando vos ves una maniobra, no hace falta, tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, es un perro. Es un perro. Hoy en el Día de los Animales es un perro, no me digas que una foca. Si vos ves que hay sectores del kirchnerismo que claramente están direccionando para una cuestión, te das cuenta que hay una maniobra. No me voy a prender, yo no soy un alcahuete, ni me voy a prender entre esas cuestiones de las redes escribiendo estupideces que desestabilizan. Pero el presidente tiene que pararse con autoridad y tiene que mandar una señal clara, certera. Tiene que juntarse con la autoridad de la Corte, tiene que llamar a los gobernadores y le júntense con los presidentes de sus tribunales superiores. No podemos aprovechar la pandemia para que los delincuentes salgan a la calle y nosotros terminemos presos en nuestras casas. Total. No se puede. Luis, gracias como siempre, un placer. Un abrazo, suerte, gracias a vos. Ahora la voy a sumar a la doctora Florencia Kahn, que es una infectóloga, que está integrando el equipo de los expertos. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Es un placer saludarla. Quiero hacer algo muy desprolijo al aire. Porque recién se dijo el presidente no piensa esto y yo comparto eso. Y de vuelta es una opinión personal que no compromete ni al programa ni a la empresa. Podemos encontrar un viejo tuit que hoy rastreamos para demostrar que Alberto Fernández de verdad es un tipo honesto jurídicamente hablando. Un tipo, lo digo con el mayor de los... Una persona honesta jurídicamente hablando. Y yo sé, y por eso la interna que aparece, que se menciona acá, el loteo horizontal, cuando vos me digas, lo vemos, porque el presidente en otras circunstancias, que es 11, dijo,
Siempre la impunidad produce desazón, la misma desazón que genera ver salir de la cárcel a Eduardo Vázquez a 10 años de este caso de Wanda Tadei, a 10 días de su condena. Esto piensa el profesor de Derecho Penal Alberto Fernández. Esto fue en medio de, perdón Luis, esto fue en medio del batallón militante. ¿Te acordás que sacaban a los presos a festivales culturales y los llevaban después a actos políticos? Víctor Hortel, que era el director del servicio penitenciario. Bueno, este tuit fue en ese contexto. Pero de verdad yo creo que la ministra Lozardo piensa esto. Yo puedo tener alguna disidencia respecto, pero la ministra Lozardo es una mujer que sabe derecho, que es una mujer honesta y que se enfrenta frente a esta situación de que bajo la pandemia, el cuco de la pandemia, diría mi amigo Jorge Asís, algunos pillos están aprovechando que saquemos a todos. No le salió con Jaime y con Martín Báez, pero sí salieron otros. Y salieron 2.300 que no son jóvenes aprendices delincuentes o mayores en estado de desazón. Son delincuentes que van saliendo porque se va aprovechando. Yo querría esencialmente con Javier ver cuál es cómo se llama con nombre y apellido esta interna política que existe en el gobierno y que colisiona. Javier o Nacho, no me acuerdo quién tenía el tema. Mirá, ahí tenés a la ministra Lozardo y al secretario de Derechos Humanos Pietragala. Habría que sumar al secretario de Justicia, Mena, del lado de Pietragala. Ahora, la pregunta es, ¿deberían presentar la renuncia o pedirles la renuncia? Así como se la piden a Banoli en ANSES, deberían pedirle al secretario de Justicia o al secretario de Derechos Humanos que avalan esta política de laissez-faire, de abramos y que salgan. Lozardo y el presidente deberían pedirle la renuncia. ¿Por qué no lo hacen? Mirá, por el loteo. Por el equilibrio interno del loteo. Acá está el maestro Asís que nos está escuchando atenta. Hola, Jorge. ¿Te das cuenta que estamos usando y abusando de tu terminología? ¿Esto es un ejemplo de loteo? No exactamente. Ahora me voy a sentar a verlo. Tengo que decir, la doctora Lozardo, a ver cómo lo digo para no revelar la fuente. La doctora Lozardo, que sabe derecho, que tiene claro que en la justicia camina y se la mira con atención porque conoce de lo que está hablando, se encontró en una situación de enorme incomodidad frente a lo que dijo Pietragala y le contestaron en la política. Porque en un gobierno de coalición, en donde hay montones de líneas, Pietragala viene de un sector que no es Lozardo. Y la otra interna, bueno, que nació acá, sentado donde está Jorge, ¿no? Que es Bernie versus Alac. Exactamente. Que Alac, como ministro de Justicia bonaerense, también deja hacer de su despacho a que salgan todos. Salgan. Y Bernie, fue claro. Bernie dijo acá. Dijo acá. No me pregunte a mí, porque si sabe lo que me pregunta a mí, yo creo que se queden todos adentro. Y hoy le contestó duro a Zaffaroni, Nacho. O sea, Bernie pegó duro a Raúl Eugenio Zaffaroni, que volvió a decir que la culpa de si se desataba la cuestión sanitaria con el coronavirus era nuestra, era de los periodistas, ¿no? Sí, siempre apuntando, digamos, a los periodistas y las fake news. También, Luis, sumo acá a lo que cuenta Javi. Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, firmó una solicitada junto a otros juristas del derecho avalando las libertades. Ahí también hay otro eslabón. Hay que unir. Sí, Maxi. Bernie dijo algo más grave acá. Además dijo, si fuera por mí no saldría ninguno. Bernie es el ministro de Seguridad, sigue siendo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y todo lo que vimos en la provincia de Buenos Aires dependemos de Bernie para que la seguridad, es decir, el manejo de la policía. Bueno, Bernie dijo que no hay ningún tipo de control, que no hay pulseras electrónicas, que no hay ninguna capacidad de control por parte de la policía provincial de los presos que van a sus domicilios. Pero dijo Borinsky ayer. Eso lo dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, o aclaran qué van a hacer en las próximas semanas desde la provincia de Buenos Aires para que haya efectivamente el control, o la provincia de Buenos Aires tiene que plantear algo. ¿Sabes qué te contestan, Maxi? En contra de lo que está. Te contestan algo que para mí es siniestro, es perverso. Dice, no son tantos. Como si, insisto, si la injusticia fuera un problema aritmético. Che, es un chorito por ahí. Mentira. Hoy contamos, pero así fuera, yo voy a ratificarme este concepto. Si así fuera un solo caso que se liberara injustamente, esto debería provocar en los que defienden el Estado de Derecho un escándalo interno. Insisto, Bernie versus Alac es la interna, digamos,
mano dura, o que yo me resisto, mano de apliquemos el derecho, si te condenaron te quedás adentro. Lozardo que dice, señores, busquemos... Es más, me cuentan que Marcela Lozardo buscó esta alternativa de un hospital, como decía Enrique, un cuerpo militar, porque ayer yo me sorprendí cuando el doctor, perdón, no está a defenderse, pero se lo dije en el momento, así que lo reitero, cuando el doctor Borinsky dijo, los presos van a estar más custodiados en su casa que en las cárceles, porque en las cárceles está desmadrada la cosa. Abramos las cárceles. Luis, sí. Hay un dato que es importante de cara a mañana. Andrea Casamento, que es de la Asociación de Familiares de Detenidos, plantea algo que estamos hablando nosotros, que es, nosotros no estamos pidiendo que vayan directamente a las casas, si nos garantizan que los trasladan a todos los que están en riesgo a otro lugar, sea Magdalena, sea... Nosotros no tenemos problema, con lo cual ahí también está la mano de la política. Ahora, sumando a este debate, sería interesante que Cristina Kirchner, más allá de lo que hemos comentado, que no está de acuerdo, fije una posición política hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro sería ordenador, porque si no, lo que no se dice... lo que no se dice se tengo que hablar con la doctora Florencia Camp, pero lo que vos estás proponiendo es que le pidamos una declaración de certeza a la doctora Kirchner. Y si Cristina hizo lo mismo con la Corte, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros no? Sí, Enrique, voy a la doctora Camp. Brevemente, y que Bernie propuso, quizás no se acuerden, que en su momento unos campos de entrenamiento, como se llama, y se le fue todo el mundo encima, pero previendo la situación de las cárceles, dijo, vamos a tener que abrir lugares para ver, y esto fue el mes de enero. Enero lo propuso. Doctora Camp, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bien. No sé si pudo ver, primero una cuestión fáctica o técnica para preguntarle, la foto en donde se veía un conjunto de presos y familiares todos juntos cuando fue el episodio de Voto, para preguntarle si ahí se garantizaba el distanciamiento social o no. No, bueno, sí, vi la imagen. No, claramente ahí no se garantizaba el distanciamiento social. Ahora digo, como infectóloga, ¿se puede salir, digamos, porque estamos en blanco y negro en la República Argentina y me hago cargo, yo a veces me sumo a esa idea, todos adentro en la cárcel que supone una posibilidad de contagio o todos afuera en su casa sin ningún tipo de control? ¿No hay nada en el medio en la experiencia infectológica? A ver, yo lo que le puedo decir como médica es que todos los sitios de aglomeración de personas, no solo las cárceles, también los asilos, los cuarteles, son, digamos, desaconsejables en este contexto. Ahora, hay que encontrar un mecanismo para evitar esa situación de aglomeramiento y será la justicia la que tendrá que determinar de qué forma puede resolver eso. Eso yo no se los puedo decir. Lo que les puedo decir es que el peligro de que haya un brote en una cárcel no es solamente que se puedan enfermar los presos, sino que en las cárceles también están los guardias, están personal administrativo, médicos, enfermeras, y ese brote que está en la cárcel después, más allá de ser un riesgo para los mismos presos, después puede manifestarse por fuera de las cárceles, con lo cual es un tema que hay que analizar con mucho cuidado, claro, para justamente evitar que ese sea un foco de una infección. Usted dice lo que tiene que ser un infectólogo, lo que sabe. El lugar es un lugar propicio para la infección. Desde ya, no soy técnica jurídica, dice usted, no soy ministra de Justicia, ni mucho menos jueza. Explíquenme ustedes cómo se hacen y les daré mi opinión sobre este tema. Porque me parece muy interesante, si no, se los condena a ustedes por ser los que están gobernando el país respecto a la cuarentena. Ustedes dicen cuarentena dura, no se puede salir. En todo caso, lo que ustedes opinan es cómo salir. Mi pregunta es, ¿usted ve alguna...? Luis, perdón, quería aclarar algo, porque la verdad que suena muy fuerte y me parece alejado de la realidad. El comité asesor no está gobernando el país respecto a la cuarentena. El comité asesor lo que hace es reunirse con el doctor Ginés González García, con la doctora Carla Bisotti, le damos nuestra opinión desde nuestra experiencia y desde lo que podemos llegar a saber, y después las reuniones con el presidente de la Nación, dándole nuestra opinión, pero claro, quien gobierna es el Poder Ejecutivo, no nosotros, que somos simples médicos que damos nuestra opinión desde nuestro punto de vista. Está claro. Le pregunto, porque yo sé que si le digo qué va a pasar el 10 de mayo, usted me va a decir, ya aprendí de su padre y de todos los infectólogos, no me pidan que haga pronósticos astrológicos, pero digo, hoy, que estamos a día jueves 30 de abril, ¿se podría pensar en conglomerados urbanos como la Capital Federal, Rosario, Córdoba y demás, empezar a abrir los comercios como funcionan las farmacias entrando de a uno, o cómo funcionan los negocios que hacen comidas que se hacen con takeaway,
¿Se podría empezar hoy a pensar un protocolo de apertura limitada o no por la bendita curva y la meseta? No, sí, se podría empezar a pensar y además las actividades, cuando sea que se incorporen, tienen que hacerse de una manera muy planificada porque justamente lo que se necesita es un orden y una planificación para que no salga todo el mundo al mismo tiempo. Así que se puede empezar a pensar, después cada jurisdicción deberá decidir en qué momento y qué actividades se empieza a abrir, manteniendo las máximas del distanciamiento social. Claro. Y sobre todo el tema, como decimos siempre, del transporte público, que es el principal foco donde claro. se produce la mayor parte de los contagios, y esto lo aprendimos de la experiencia de Nueva York, de Madrid Claramente. Y de tantas otras ciudades, donde el transporte público era el principal lugar de contagio. O sea, pero no soy un asesino serial si pienso en resguardar el transporte público, sabemos que es un foco, tomar protocolos muy específicos y rigurosos y empezar a pensar lenta, minuciosamente, según cada actividad, en reabrir la economía. No es de asesino serial esto que estoy diciendo. No, para nada. Después habrá que ver el cuándo, pero el cómo es bueno ir pensándolo porque cuando se pueda hay que tenerlo bien planificado. Está claro. No se puede improvisar en esto. Doc, me encantaría volver a hablar con usted mañana cuando usted pueda y quede la invitación pendiente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Me voy a ir a la mesa porque, perdón, no pudimos hablar de economía. Alguien en 30 segundos me dice por qué se fue, casi digo Alac, ¿por qué se fue Vanoli? Me quedó ahí, perdón. Mira, hay varias explicaciones. La principal es que el presidente no le perdona aquel viernes nefasto de la organización de la reapertura de bancos con los jubilados. Segundo tema, no se organizó bien el pago de la IFE, del ingreso extraordinario familiar. Sí. Y en el kirchnerismo le adjudican mala gestión porque no sentó a nadie del ANSES en las sillas que le corresponden en Telecom y en Techin por las acciones que tienen de las ex AFJP. Los dos asentimos. Y hay un tema clave, Luis, que... Entre otras cosas. Ahora vamos a hacerlo más, sí. Y hay un tema clave, además del Fondo de Garantía de Jubilaciones también, que fue un tironeo interno también. Hay un tema clave que es que el lunes la ANSES tiene que empezar a pagar los subsidios a los salarios del sector privado. Hay más de 200.000 empresas que ya fueron aprobadas, enviaron los CBU de los trabajadores para que le paguen los salarios. Esos empresarios están esperando el lunes, a los primeros días de mayo, a que vayan los sueldos para los trabajadores. Si eso no ocurre, la semana que viene va a haber muchísimas complicaciones. Ahí está la responsabilidad del ANSES, que tiene que ejecutar esa orden. Gracias, muy amable. Maestro. ¿Cómo anda mi amigo Rosarino? ¿Cómo anda usted? Me gusta mucho que me presente, que me salude con el amigo Rosarino. Bien. ¿Por dónde quieres empezar? Cárceles, que te vi en Jorge Asís Digital. Lean Jorge Asís Digital mucho. Por Cárceles, que fue una cosa de verdad. Escribí antes de todas estas deliberaciones casi escandalosas de la cuestión. Pero ahí estás en un problema. Tenés que aceptar que tenés un problema. ¿Entendés? Yo ahí digo, o construís 50 cárceles o te desprendes de 20.000 tipos, sobre todo en el marco de una pandemia. ¿Entendés? Ahora, no podés fusilar 20.000 personas. Alguien de pronto pudo haber llevado alguna propuesta que coincide con lo que pasa en otros países que también liberan. Tal vez no estaba mal la idea de los presos que tienen delitos leves, si existen, los que tuvieron salidas transitorias y volvieron y están bien, los que están por terminar su condena, que era como estaba programado, ¿entendés? Después, como todo en la Argentina, sale para el demonio. O sea, arrancás con los que están por cumplir y vas para hasta la mitad de la condena. Después esto. ¿Alguien llevó ese proyecto, dijiste vos? ¿Alguien le llevó ese proyecto? No, ese proyecto está, porque es un problema concreto que tenés. Como que tenés un problema concreto cuando es el motín. Digamos, el motín no lo hace el gobierno, el motín no lo prepara el gobierno. Ahí tenés un motín y después tenés todos los lugares comunes de las interpretaciones. Vos tenés un motín, tenés todos los tipos en el techo. Tenés el delito en decadencia.
justicia, porque lo que está en decadencia en la Argentina también es el delito. No hay señores ladrones, viste, que hasta es una actitud estética el robo, como este uruguayo que hizo, que ahora es una estrella. Vitete, o qué sé yo, o de Quincy, el escritor inglés que hablaba del asesinato entendido como una de las bellas artes. Todo se degradó, ¿entendés? Todo se degradó y tenés todo un sector mayoritariamente marginal, que lo tenés ahí. Yo hablo de Devoto como ícono. En realidad, el motín en Devoto se arma desde afuera, desde el interior de la provincia de Buenos Aires. La responsabilidad de ser el ícono sinónimo de cárcel es para que arranque directamente en Devoto. La reunión de mañana van a estar pendientes todos los sopres, todos los presos del país. ¿Entendés? Y cuando vos tenías ahí un motín, alguien dice, no, el Estado no puede negociar con delincuentes. ¿No? ¿Con quién vas a dialogar? Los que están ahí son ellos. ¿Qué te crees que son sociólogos, consultores, analistas de mercado? No, ahí tenés los presos que son esos. ¿Entendés? Ahí no puede elegir. Ahí tiene que ir alguien en representación del Estado. ¿Cómo que el Estado no negocia? Los negociadores son buenos cuando negocian bajo presión. Ahí es donde se ve un negociador. Cuando tenés presiones, no como que no negocia. Tiene que negociar, porque ahí tenés todos los tipos tirando chapas, en cualquier momento pueden tirar gente, tenés una situación de una anomalía total. Va Mena, vos tenés que preguntarle en todo caso a la ministra Lozardo por qué no se nombró un funcionario respectivo todavía de lo que tiene que ver con cárcel. A cargo de todo el servicio penitenciario. Vos sabés que yo he sido bastante crítico de este gobierno y soy crítico del gobierno, pero va Mena porque casi te diría a ver qué es lo que se puede hacer. Va algún otro juez, mañana va a estar representado, va a estar la presidenta de la Cámara de Casación en esa reunión. Va a haber una reunión potente y tensa, donde se van a discutir libertades y donde vos tenés cuestiones razonables que después derivan en escandaletes como lo que pasaron. Claro, cuestiones razonables, como vos muy bien decís, el tipo que está terminando la condena, el que de verdad está knockout con la salud. El que está en una edad, digamos, avanzada, el que tiene algún problema. Y aparte, que no se te lo que tenés que reconocer es que el Estado ese no aguanta más. Hace cárceles con prefabricadas, no ahora de manera contrafáctica, nosotros decimos, podían haber hecho tal cosa, no. Lo que tenés que hacer es construir, o si no, ver cómo te liberás algunos. Porque hay otras cosas que son muy poco presentables y no se puede decir. Digámoslo. Está casi todo tarifado a veces, hermano. Está tarifado. Están tarifadas muchas cosas. El Estado penitenciario y demás, todos lo saben. Aparecieron celulares a canilla libre, pero los celulares existían. Perfectamente se podían tener celulares. Y hoy los presos están casi con cadena de WhatsApp. Claro. Están todos absolutamente intercomunicados. Y de pronto, si a alguno le gusta hacer una captura de pantalla de lo que estamos hablando nosotros, mirá lo que dice Asís con Novarecio. Están todos. Vos decís que en este momento nos pueden estar viendo, nos están sacando una foto y no pueden mirar perfectamente. Perfectamente, te digo. Por eso, la cuestión es un poquito más seria, ¿no? No podemos caer en el reduccionismo de que decís, estás con los delincuentes o estás con las víctimas o sos cómplice. No, ahí tenés un problema. Lo que tenés que hacer es resolverlo. ¿Entendés? Y en un momento del gobierno donde empieza a verse alguna fragilidad. Vos me preguntaste si todo eso que pasaba ahí tenía que ver con el loteo. El loteo. Tiene un poco que ver con el loteo, si vos querés. Pero en realidad lo que pasó en el gobierno es lo que dijo en alguna vez Diego Latorre de Boca. ¿Qué dijo Diego Latorre de Boca? Es un cabaret.
Hoy en algún aspecto es un cabaret el gobierno. ¿Entendés? No es mucho, es fuerte lo que está diciendo. Pero te digo porque ahí todo el mundo habla de internas, de cuestiones. Mirá vos, un programa tan importante como este todavía no se dijo que en la Argentina se registró una devaluación del 50% en un mes. ¿Entendés? El dólar estaba 80, hace 30 días estamos a 120, que fue una devaluación del 50%. Temas de economía, aquí en dónde sacar un mango, qué es lo que se puede hacer. No hay mucho ingenio y no hay la menor idea cómo construir riqueza. Tenés toda la gente adentro, vos ahí te preguntabas muy atinadamente si podemos salir. El 10 de mayo tenemos que salir y tenés que abrir. Pero ¿sabés que somos unos asesinos seriales diciendo esto? Escúchame, si sale Francia el 10 de mayo, el 11 de mayo sale Francia, que tuvo miles de muertos, y directamente sale. Y si yo te dije acá, en algún momento, que los miles de muertos que se esperan son muertos imaginarios, no va a haber tantos muertos, lo dije hace tiempo aquí. Así es. Y algún funcionario importante, yo le dije que iban a tener a lo sumo 500 muertos, más no, y alguno me dijo, te pago un viaje a Europa, si es verdad, porque estaban esperando todos, y han hecho en el cabaret anuncios que son escandalosos para angustiar a la población. Decir, por ejemplo, que van a comprar 6.000 bolsas para cadáveres y comunicarlo. ¿Entendés? ¿De qué estamos hablando? Un poco de sentido común, por favor. Argentina tiene que salir. Sí. Va a salir. El gran problema que tenemos ahora es que estás al borde del default, que el país amenaza con ser inviable y podemos entrar, si vos querés, en colapso por nuestra propia incompetencia. Ahora digo, esto que vos definiste como un cabaret, les pido un toque de silencio atrás de cámara. Esto que vos definiste como un cabaret es por la desorganización de los loteos horizontales y la coalición y que yo qué, o hay un intento deliberado. O porque te superan la magnitud de los acontecimientos. No tenés gestión para tantos acontecimientos. De pronto, encerrar a toda la sociedad es bien y fue positivo. Pero acá tenés que gestionar, tenés que ver de dónde sacás plata para los 10, 12 millones de tipos que tenés que alimentar todos los días. ¿Qué es lo que se ocurre ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Anticipo de animales. Ahora van por los bancos. ¿Qué significa que van por los bancos? Que le van a querer meter bonos del Estado forzosos a los bancos. A bancos que ya tienen la experiencia del 2001 y que los tipos dicen, yo me voy a poner a comprar bonos de un Estado que puede defoltear. En cuanto yo compro bonos me empiezan a retirar todos los depósitos, todos los plazos fijos. Pará, porque no es menor. Acaba de decir un bombazo. No son bombazos, es interpretación, es información. O sea, el gobierno va a emitir un bono emite bonos de desesperación. Que se lo quieren encajar a los bancos. Y en el medio del cabaret vos tenés hoy alguna discusión, si vos querés, entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, de ver cómo se hace esto. Porque el ministro de Economía quiere ir por los bancos y después empiezan a circular interpretaciones que vienen del kirchnerismo, del cristinismo, que son de un infantilismo atroz. ¿Por ejemplo? Y los bancos ganaron mucha plata, ahora tienen que ir por ellos. Pero ¿quién te cree que son los banqueros? La vida que tienen los banqueros es de la gente, los que depositan. El dólar se fue a 120. El país dentro de 20 días, mientras hablamos todo el día de la pandemia y demás, está al borde del default. Alguno hasta incluso subestima la cuestión del default. Y ahí, sinceramente, ponerte serio de verdad. Yo te confieso, hablé con un ministro que me dijo, bueno, es una opción el default. Ah, pues claro, mira qué bien, perfecto. Te juro, ¿eh? Sí, por supuesto, vos estás al borde del abismo, una opción es saltar. Sí, claro. Es una tontería, hermano. ¿Entendés? Digamos, son todos los lugares comunes que se instalan y que vos de pronto crees que son ciertos. ¿Entendés? Sería una catástrofe para la Argentina entrar en default en medio de esta situación
con la maquinita impresora De crocantes. a full, con los billetes crocantes, como digo yo, y sin respaldo. Digamos, esto que vos decís que es información, no es una opinión, le van a invocar forzosamente a los bancos los bonos, ya se viene eso, Me parece que es la que se viene. Pero ¿y cómo se los invocás forzosamente? ¿Que por ley? No sé si forzosamente lo vas a tratar de imponer, tenés muchas maneras de hacerlo, pero los bancos, este me parece un tema, casi te diría, más importante que el tema de los presos, que es terrible, que es importante, que es sensible, pero vos estás al borde del cadalso, mal, con posibilidades de negociar, perfectamente podés negociar, con los inversores que quieren puentearlo al ministro, de la misma forma que en algún momento los intendentes puenteaban a Kicillof para tratar de hablar con Alberto Fernández, como los intendentes, los inversores, buscan maneras de llegar a Alberto Fernández sin pasar porque supuestamente, y a cada rato tiene que decir, cuando a vos te confirman 30 veces, claro. 30 veces, que vos te dicen, Jorge así va a seguir en Animales, y todo el día está con que Jorge así va a seguir, porque ya me está por echar. Y sí. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Lo dijimos cuando nos sentábamos. ¿Es una interna? ¿Es que Vanoli afuera del gobierno hoy? Hoy un malintencionado amigo común me dijo, más allá de que tenía el boleto picado, lo tiraron hoy para que cortaran el tema de los presos. Eso siempre es obvio, pero es una inocentada desde el punto de vista de la comunicación, si pensaron. Creo que la situación no daba para más. Yo, de pronto, para hacer un chiste a alguno de la cámpora, digo, te comiste un bocadito. Para que me diga la verdad, me dice, no fue ningún bocadito. Es un problema quién lo va a reemplazar. Intuyo que Alberto va a elegir a alguien porque en Vanoli hubo un desplazamiento interno. Vanoli ingresa por el cristianismo. Vos sabés que para mí el kirchnerismo no existe. Lo sé. El kirchnerismo se terminó con la muerte de Kirchner. Lo has escrito eterna y lo has dicho acá. Lo digo. Esto es otra cosa. Esto es cristianismo más frepacito tardío en alianza con la secta PJ de la capital y el Frente Renovador de Massa. Es más o menos... Vamos de vuelta. Cristinismo. Cristinismo, que es la cámpora. Cristina es la cámpora, sí, que es la única organización, como te digo siempre, político-estratégica con vocación de poder para un modelo de país que no existe. ¿Cuál es la gran diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri? Que Mauricio Macri creía que tenía un modelo de país que no supo instrumentarlo. El problema que tiene Alberto es que no tiene modelo de país. Entonces, y que no existe modelo de país. Es Cristina más Frepacito Tardío. Frepacito Tardío, Heller, todos los muchachos que van a las embajadas, toda la izquierda que se fue. Izquierda que te voy a dar otro dato. También está en stand-by, porque también, según mi información probablemente mala, la doctora piensa que no es momento de avanzar con el impuesto patriótico. Que no es momento de avanzar con el impuesto patriótico. ¿Pero si lo firmó el hijo? Bueno, fíjate qué es lo que pasa. En los próximos días van a hacer alguna cosa, pero creo que ya decreció el entusiasmo por ese impuesto patriótico. Puedo equivocarme, ¿no es cierto? Bueno, entonces es... La cámpora, el Frepacito Tardío... La secta del PJ de la capital. El PJ de la capital, que es lo que impregna de una visión porteñita, chiquita, de la política nacional y de la política exterior. ¿Entendés? Está este grupo que, por supuesto, tienen... bueno, yo voy a ser imprudente, no tengo ningún problema, según mi información. Total, a esta altura. Cansan algunas operaciones chiquitas que se hacen, que tiene que ver con el endiosamiento de la figura presidencial y la estimulación de un proyecto que puede ser una estructura de suplantación del eje, la doctora Macri, transformar ese eje en Alberto
Horacio. Para un momento. El primer día que vos viniste dijiste que la escena política tenía dos grandes protagonistas. El ángel exterminador Mauricio Macri, para los que leen Jorge Así Digital saben de lo que hablo, el ángel exterminador Mauricio Macri y la doctora Cristina Fernández. ¿Hay alguien que quiere suplantar ese eje? No, hay una estructura de suplantación que puede estar en marcha y que todo esto es efecto del COVID. ¿Entendés? A vos también te dije acá, y desde este mismo canal casi me acusaron de borracho por haberte dicho, que el gobierno de Alberto Fernández empezaba con el coronavirus. Hoy lo escribe todo el mundo. Bueno, ahí hubo, por supuesto, un empuje, y hay muchas operaciones, si vos querés, chicas, que están destinadas a tratar de fundar, y me parece que el presidente es el más sensato y no se come el verso, la cuestión del albertismo. ¿Entendés? Esto, por supuesto, que genera en medio del cabaret algunos roces que nadie habla. Nadie cita porque todos están, y esto debo admitirlo, lo que hablo con todos, con una especie de concepción casi patriótica de creer que hay que sacar en este mal momento a la Argentina del default y todos, Massa, la Cámpora, todos trabajan en esa dirección, cosa que me parece perfecta. Pero los malos loteos, por supuesto que generan problemas. Y cuando tenés problemas serios, como el de ahora, como el de la reunión de mañana, en un rato, porque si vos, por favor, que no pase esto, pero si puedas llegar a ver de algún otro lado motines, presiones y demás, ¿cómo las vas a resolver? No, claro. ¿Vas a decir no se negocia? Espera que tengo, ya sé que me va a sacar para afuera. ¿Quiénes son los operadores chiquitos? No tiene importancia, pero hay una especie de endiosamiento tendiente a crear algo que tengo entendido que fastidia. Nadie lo dice. Yo, como soy imprudente en un momento donde casi todos los políticos están debajo de la cama o no hablan o solamente se habla para agrietar, ¿entendés? Para reducir los conceptos, ¿entendés? Yo pienso que va a darse alguna cosa. ¿Se viene un bono patriótico obligatorio a los bancos? Mira, no sé si es obligatorio, pero si es título de algún diario, van a empujar a los banqueros a que se compren las carilinas estas nuevas. ¿Carilinas? Sos bravo. Las carilinas. Mira, por el minuto poco que tenemos, y para darte tranquilidad con toda la cuestión de la pandemia. Sí. Mira, de los test que se hacen, de todos los test que se hacen, da el 5% positivo. Y de los que dan positivo, solo el 4% del 5% que dan positivo van a terapia intensiva. En realidad no hay riesgo ni siquiera estadístico. Te van a matar los sanitarios. Y los miles de muertos imaginarios que esperan y que de acuerdo a proyecciones ministeriales calculaban posiblemente en 250.000, son absolutamente ilusorios. Hago un corte y te recuerdo Brasil, que tenemos acá al lado, que es un desastre. Hacemos un corte y lo charlo con Jorge. En un rato es la reunión con los presos. ¿Qué olés? ¿Que va a haber buena solución? Mira, sí, pero hay que tratar de no agrietar más la cuestión, ¿entendés? Va a ser una reunión tensa, intensa, con muchos tipos que están en cana, que están con expectativas, ¿entendés? Todo se truchificó, todos los planes terminaron de una forma muy trucha, y te diría que hay que darle a los que dialogan, que no es que negocian con delincuentes. Tenés un problema y tenés que hablar con quienes representan a los que te hostigan. Está claro. Y que son representantes también de todos los sopres que están en todas las calles. Jorge Así Digital te leo como siempre. Un placer verte, maestro. Por favor. Esto es Animales 2020. Soy Luis Novarecio. Buenas noches.